Se quedó dormida en el hombro de un desconocido, no sabía que era un jefe de la mafia. Todos hemos tenido esos viajes agotadores en los que los ojos simplemente no aguantan abiertos. Pero cuando te despiertas babeando sobre el abrigo de cachemira de un desconocido, normalmente te disculpas y sigues tu camino. No esperas que ese desconocido sea el jefe del sindicato criminal más despiadado de Chicago. Y definitivamente no esperas que te busque. El reloj digital en la pared de la sala de urgencias del Northwestern Memorial marcaba una implacable 2:14 de la madrugada. Abigail Fight empujó las puertas vaivén dobles, con las piernas sintiéndose como rellenas de cemento mojado. Ser enfermera de trauma era una vocación, pero también era un castigo físico. Con sus 240 libras, Abigail sentía cada uno de esos 14 horas en sus tobillos hinchados y el profundo dolor pulsante en la parte baja de la espalda. Saliendo hacia el mordiente viento de diciembre de Chicago, apretó su pesado abrigo de lana contra el cuerpo. Siempre se sentía hipervisible y completamente invisible al mismo tiempo. La gente veía primero su talla, siempre lo hacía, pero raramente miraba más allá para verla a ella. Esa noche, a Abigail no le importaba. Solo quería su cama. La estación de la línea roja estaba desierta, con un leve olor a cerveza rancia y ozono. Cuando el tren finalmente llegó traqueteando, Abigail subió a un vagón casi vacío. Solo había otras dos personas, un adolescente dormido con auriculares a todo volumen y un hombre sentado cerca de las puertas del medio. Abigail se derrumbó en un asiento 2 filas más abajo que el hombre, soltando un aliento que sentía haber retenido desde el mediodía. Abigail intentó mantener la postura rígida, un mecanismo de defensa que había desarrollado años atrás para ocupar el menor espacio posible, pero el movimiento rítmico del tren era hipnótico. El calefactor bajo el asiento soplaba aire tibio contra sus pantorrillas congeladas. Sus párpados se cerraban. Abigail luchó contra ello, enderezando bruscamente la cabeza, pero su agotamiento era absoluto. Lentamente, la gravedad ganó. Su cabeza se inclinó hacia un lado, y la oscuridad se la llevó. Cuando Abigail se despertó, tenía calor. Demasiado calor. Y estaba recostada sobre algo increíblemente firme, pero suave en la superficie. Abigail parpadeó, con la vista borrosa antes de enfocarse en la solapa de un cachemira oscuro e impecablemente cortado. El pánico le apuntó directo al pecho. No simplemente se había quedado dormida. Se había deslizado por el resbaladizo banco de plástico y estaba prácticamente acurrucada contra el lado del hombre que había estado sentado 2 filas más atrás. Él debió haberse movido. O ella lo hizo. La mortificación la inundó. La sociedad había inculcado en Abigail un profundo miedo sobre su cuerpo, que era una carga que siempre estorbaba. Abigail jadeó y se echó hacia atrás, con sus pesadas botas de invierno resbalando torpemente en el suelo. Dios mío, lo siento muchísimo, tartamudeó Abigail, con la cara ardiendo. Estaba tan cansada. No quise recostarme sobre usted. Lo siento mucho. Abigail esperaba una mirada de asco. Esperaba que él sacudiera la manga como si ella lo hubiera contaminado. En cambio, el hombre giró lentamente la cabeza. Era impresionante, pero de una manera dura y aterradora. Tenía rasgos aristocráticos y afilados, una mandíbula fuerte sombreada por la barba de un día, y ojos del color de un lago invernal, fríos, profundos y piercing de azul. Una cicatriz plateada y tenue le cruzaba la ceja izquierda. No parecía molesto. Parecía completamente tranquilo, estudiándola con una intensidad que le cortó la respiración. «Estabas agotada», dijo el hombre. Su voz era un barítono bajo y ronco que vibró sobre el ruido ambiente del tren. Él no sacudió el abrigo. «Está bien. Ocupé la mitad de tu espacio», siguió hablando Abigail, incapaz de detener su hábito nervioso de disculparse en exceso. «Sé que soy pesada. ¿Te lastimé el hombro?» Por una fracción de segundo, la comisura de su boca se tensó levemente hacia arriba. «He cargado cargas más pesadas, cariño. Te sentiste como una pluma». Era una frase suave, pero no sonó ensayada. Sonó como una declaración de hecho. Luego sus ojos bajaron hacia el pecho de Abigail, no de manera lasciva, sino leyendo el gafete de identificación del Northwestern Memorial prendido a su abrigo. Turno largo, Abigail. Escuchar su nombre en esa voz oscura y rica le envió un escalofrío por la columna vertebral que no tenía nada que ver con el frío de Chicago. «Belmont», anunció la voz automatizada en los altavoces. «Esa soy yo», soltó Abigail, poniéndose de pie tan rápido que se mareó. «Lo siento de nuevo». Abigail se lanzó hacia las puertas,
prácticamente tirándose al andén cuando se abrieron. No miró atrás hasta que el tren comenzó a moverse. Cuando finalmente se giró, el hombre todavía estaba sentado ahí, mirándola a través del cristal manchado de suciedad. Su mirada no abandonó la de Abigail hasta que el tren se hundió en la oscuridad del túnel. Abigail caminó las 3 manzanas hasta su apartamento con el corazón golpeándole las costillas. No podía sacudirse el olor de él, madera de cedro cara, bergamota, y debajo de todo eso, el leve aroma metálico del cobre. No fue hasta que estaba sana y salva en su baño, lavándose la cara, que Abigail se dio cuenta de que era ese olor a cobre. Sangre. 48 horas después, el recuerdo del desconocido en el tren se había desvanecido en una alucinación bizarra producida por la falta de sueño. El viernes por la noche en urgencias era una zona de guerra. El tablero de triaje estaba completamente en rojo. Abigail estaba en la bahía de Trauma 3, registrando los signos vitales de un conductor ebrio, cuando las puertas del hospital se abrieron de golpe. «El doctor Harrison necesita el carro de emergencia», gritó alguien. Herida de bala en el abdomen. Sin orificio de salida. La presión arterial se está desplomando. Un paramédico gritó eso mientras empujaba una camilla cubierta de gasas empapadas en sangre hacia la bahía de Trauma 1. Abigail soltó su historial y corrió a asistir. Empujó la cortina. Había 2 hombres más en la sala, no paramédicos, sino hombres corpulentos en trajes oscuros, con caras sombrías y ojos que recorrían la sala como lobos atrapados. No pertenecían ahí. «Sáquenlos», ladró el doctor Harrison, pero los hombres no se movieron. «Nos quedamos con Leo», gruñó el más grande de los 2, cruzando los brazos sobre su amplio pecho. Abigail se acercó a la camilla con unas tijeras de trauma, lista para cortar la camisa arruinada del paciente. Sus manos se congelaron. Ahí tendido, pálido y sangrando profusamente por el flanco derecho, estaba el hombre del tren de la línea roja. El abrigo de cachemira había desaparecido, reemplazado por una camisa de vestir destrozada, pero la mandíbula afilada, la cicatriz en la ceja, y esos ojos azules penetrantes eran inconfundibles. Sus párpados se abrieron. A pesar de la agonía en la que debía estar, su mirada se clavó en Abigail. El caótico ruido de urgencias pareció reducirse a un zumbido. La enfermera del tren, raspó el hombre, tosiendo con debilidad. «¿Lo conoces, Fight?», preguntó el doctor Harrison, confundido, mientras empaquetaba la herida para detener la hemorragia arterial. «No. Solo fue un encuentro pasajero», dijo Abigail, sacudiendo el shock y obligando a su entrenamiento profesional a activarse. Abigail comenzó una línea intravenosa, con los dedos hábiles y rápidos a pesar de que temblaban. «Enzo», murmuró el hombre, «Leo», al hombre corpulento del traje. «Despejen el pasillo. Nadie entra excepto los médicos». Durante 20 minutos, la situación fue de vida o muerte. Lo estabilizaron lo suficiente para la cirugía de emergencia. Pero el doctor Harrison necesitaba un tipo específico de sangre del banco de sangre de inmediato. «Fight, trae O negativo». «Ahora». Abigail salió corriendo de la bahía. El pasillo estaba extrañamente silencioso, custodiado por los hombres de Leo. Abigail dobló la esquina hacia el banco de sangre y casi chocó con un camillero empujando un balde con una mopa. «Cuidado», murmuró el hombre, manteniendo la cabeza baja. Algo molestó el cerebro de Abigail. El camillero llevaba el uniforme azul estándar, pero sus zapatos eran botas de combate negras y pesadas, no los fuecos resistentes a los fluidos ni las zapatillas que usaba todo el personal hospitalario. Y su gafete de identificación estaba al revés. Abigail agarró las bolsas de sangre y regresó apresurada, con el corazón acelerado. Al acercarse a la bahía de Trauma 1, volvió a ver al camillero. No estaba fregando. Estaba parado cerca de la entrada de la bahía. Enzo y el otro guardia estaban momentáneamente distraídos por un par de oficiales de policía que acababan de llegar al mostrador de recepción. El camillero metió la mano en el balde de la mopa. Cuando la sacó, no sostenía una esponja. Sostenía una pistola negra mate con un largo silenciador cilíndrico unido al cañón. El hombre dio un paso hacia la cortina de la bahía de Trauma 1. Abigail no pensó. Si gritaba, dispararía. Si corría a pedir ayuda, Leo moriría. A su izquierda había un pesado carrito de acero inoxidable con ropa de cama y suministros médicos. Fácilmente pesaba 200 libras cargado. La adrenalina, pura y cegadora, inundó su sistema. Abigail lanzó todo su peso corporal contra el carrito. Durante años,
Abigail había sido consciente de sí misma por su masa. Pero en ese momento, la física estaba de su lado. Masa multiplicada por aceleración es igual a fuerza. Con un grito gutural, Abigail empujó el carrito hacia adelante como un defensa de fútbol americano. Las pesadas ruedas de acero agarraron el suelo de linóleo y el carrito se convirtió en un misil. El asesino apenas tuvo tiempo de girar la cabeza antes de que el acero le golpeara la caja torácica con un crujido nauseabundo. El impacto lo levantó de los pies, aplastándolo violentamente contra la pared de yeso del corredor. La pistola voló de su mano y tintineó por el suelo. Antes de que el hombre pudiera recuperarse, Enzo y el segundo guardia ya estaban sobre él. Fue un borrón de violencia brutal y eficiente. El asesino estaba en el suelo inconsciente, con la mandíbula rota. Abigail estaba ahí parada, jadeando, apretando las bolsas de sangre o negativo contra el pecho. Las rodillas le temblaban tan violentamente que tuvo que apoyarse en la pared. La cortina de la bahía de Trauma 1 se corrió hacia atrás. Leo Castiglione estaba sentado ligeramente en la camilla, con la cara ceniciente, ignorando los frenéticos ruegos del doctor Harrison de que se recostara. Leo miró al asesino inconsciente, luego al carrito abollado de acero, y finalmente sus ojos se posaron en Abigail. Leo no parecía sorprendido. Parecía fascinado. «Fight», gritó el doctor Harrison, ajeno a la guerra mafiosa que acababa de derramarse en su sala de urgencias. «La sangre». Abigail la entregó con las manos temblorosas. Una vez que Leo estuvo preparado para la cirugía, Abigail salió a lavarse las manos, sintiéndose como si fuera a vomitar. Abigail se lavó las manos hasta que quedaron en carne viva. El agua fría no lograba calmar su pulso acelerado. Cuando salió del baño, Enzo la estaba esperando. El hombre gigante la miró con un respeto recién encontrado. «El jefe quiere hablar contigo antes de que lo lleven al quirófano», dijo Enzo, con la voz sorprendentemente suave. Abigail lo siguió de vuelta a la bahía. El equipo de anestesia estaba preparando la inyección 4. Leo lucía terrible, pero sus ojos estaban afilados. Leo extendió la mano, sus nudillos carados rozando su muñeca. Su agarre era débil, pero absoluto. «¿Cuál es tu nombre completo?», susurró Leo. «Abigail». «Abigail Fight», respondió ella, con la voz temblando. «No deberías haber hecho eso, Abigail Fight», dijo Leo, con el aliento entrecortado por una ola de dolor. «Ahora conocen tu cara. Interrumpiste un encargo ordenado por la familia Moretti». «Yo solo», reaccioné, tartamudeó Abigail. «No iba a dejar que le dispararan a un paciente en mi sala de urgencias». Los labios de Leo se curvaron en una sonrisa tenue y sombría. La anestesia estaba surtiendo efecto. Sus párpados pesaban. «Empaca una bolsa», murmuró, con la voz levemente arrastrada. «Enzo te lleva a la casa segura». «¿Qué?» «No». Abigail retrocedió. «Tengo un trabajo. Tengo una vida. No voy a ningún lado con ustedes». Los ojos de Leo se clavaron en los de Abigail con una claridad posesiva y aterradora que cortó a través de los sedantes. «Me salvaste la vida, Abigail», susurró justo antes de que sus ojos se cerraran. «En mi mundo, eso significa que soy responsable de tus deudas. Y significa que me perteneces hasta que yo diga que estás a salvo». El monitor cardíaco emitía pitidos constantes. Leo estaba bajo los efectos de la anestesia. Abigail miró a Enzo, aterrorizada. «No voy». Enzo se interpuso entre Abigail y la puerta. «Señorita Fight, con todo el respeto por lo que acaba de hacer, no fue una solicitud. El viaje a la casa segura fue una borrosidad sofocante de cristales tintados y silencio agresivo». Enzo conducía un Suburban negro fuertemente blindado por las desiertas calles de Chicago, tomando una ruta indirecta que eventualmente los llevó por la Interestatal 94 Norte, en dirección a la frontera de Wisconsin. Abigail estaba sentada en el asiento trasero, con los puños apretados en el regazo. No estaba llorando. La adrenalina que le había permitido convertir un carrito médico de 200 libras en un arma se estaba desvaneciendo, reemplazada por una rabia fría y densa. Abigail era una profesional. Pagaba sus impuestos, trabajaba turnos brutales, y se ocupaba de sus asuntos. Ahora, su teléfono reposaba en el fondo del río Chicago, tirado por la ventana por Enzo 20 minutos después de arrancar, y la estaban secuestrando el mismo hombre al que ella había ayudado a salvar. «Esto es un secuestro», dijo Abigail, con la voz plana, desprovista del pánico que Enzo claramente esperaba. Enzo no miró por el espejo retrovisor. «Es una reubicación, señorita Fight».
Los Moretti tienen policías en su nómina. Tienen camilleros, como acaba de ver. Si regresa a su apartamento, no llegará al lunes por la mañana. Usted es un cabo suelto. Yo no sé nada. Sabe que Leo Castiglione estaba vulnerable, y lo detuvo. En nuestro mundo, eso la convierte en una partisana. Llegaron a un complejo aislado 2 horas después, escondido en las orillas densamente boscosas del lago Geneva. No era una mansión mafiosa estereotipada de estatuas de mal gusto y columnas de mármol. Era una estructura brutalista de hormigón vertido, acero y vidrio reforzado del suelo al techo, diseñada menos para el lujo y más para resistir un asedio. Las cámaras rastrearon su aproximación. Hombres fuertemente armados en equipo táctico patrullaban el perímetro. Durante los siguientes 4 días, Abigail fue una prisionera en una jaula dorada. Le dieron una suite de huéspedes más grande que todo su apartamento, abastecida con ropa que había sido comprada apresuradamente exactamente en su talla, un detalle que la impresionó y la perturbó profundamente al mismo tiempo. No habían adivinado su talla. Habían accedido a sus registros médicos o de compras con una velocidad aterradora. Al 5.º día, Leo llegó. Lo transportaron en una ambulancia privada sin marcas. Contra el consejo del cirujano clandestino que había terminado el trabajo que el doctor Harrison comenzó, Leo se negó a quedarse en una clínica clandestina. Leo quería estar en su propia fortaleza. El complejo tenía una bahía médica completamente equipada en el sótano. Cuando las enfermeras privadas que la organización de Leo contrató resultaron ser intimidadas y temblorosas en su presencia, Abigail intervino. No lo hizo por afecto. Lo hizo porque la incompetencia en un entorno de recuperación de trauma la volvía loca. Abigail empujó a una enfermera privada aterrorizada que estaba fallando en cambiar los vendajes de Leo correctamente. «Muévete», ordenó Abigail, chasqueando un par de guantes de látex. Leo estaba acostado en la cama estéril, pálido, sudoroso y fulminando el techo con la mirada. Los analgésicos pesados claramente no estaban siendo suficientes, o Leo se estaba negando a tomar la dosis correcta. Cuando Leo escuchó la voz de Abigail, giró lentamente la cabeza. La cicatriz plateada en su ceja se tensó. «La salvadora a regañadientes», raspó Leo. «Cállate y quédate quieto», dijo Abigail, con un tono idéntico al que usaba con los borrachos combativos en urgencias. Abigail peló la adherencia pesada del apósito quirúrgico. La incisión estaba limpia, pero el tejido circundante estaba profundamente amoratado e irritado. Abigail limpió el área con betadine, con las manos firmes, aplicando exactamente la cantidad de presión necesaria, suficientemente firme para limpiar, suficientemente gentil para no romper las suturas frescas. Leo la observaba la cara atentamente. Leo no se encogió. «¿Tienes manos pesadas?», dijo Leo. «La mayoría de la gente me toca como si tuviera miedo de que les vaya a morder». «Es que vas a morder», murmuró Abigail, pegando una gasa fresca. «Me secuestraste. Te mantuve respirando». Leo se acomodó, haciendo una mueca cuando los músculos del abdomen protestaron. Hizo un gesto a Enzo, que estaba parado en el rincón. Enzo le entregó a Leo una gruesa carpeta manila. Leo la arrojó sobre la bandeja de metal junto a Abigail. «Ábrela». Abigail dudó, luego se quitó los guantes y abrió la carpeta. Adentro había fotografías. Tomas de vigilancia de su edificio de apartamentos en Rollers Park. La puerta principal de su unidad había sido forzada. El interior estaba completamente destrozado, muebles acuchillados, paredes de yeso abiertas. En una de las fotos, un hombre yacía muerto en el suelo de su sala. Era el mismo sicario que Abigail había aplastado contra la pared en el hospital, con el cuello roto. «Los Moretti lo enviaron de vuelta para terminar el trabajo contigo en cuanto pagó la fianza», explicó Leo, con la voz fría y clínica. «Mis hombres lo interceptaron. Si Enzo no te hubiera sacado del hospital, habrías estado sentada en ese sofá cuando derribó la puerta». Abigail sintió que la sangre se le drenaba de la cara. Su pesado cuerpo de repente se sintió completamente sin peso, desconectado del suelo. Abigail se aferró al borde de la bandeja de metal para estabilizarse, con los nudillos poniéndose blancos. «¿Por qué está pasando esto?», susurró Abigail. «Por Arthur Pendleton», dijo Leo. «Es fiscal federal del Distrito Norte, un nombre privado con poder público real. Pendleton lleva 2 años construyendo un caso rico contra mi familia. Pero está sucio. Está tomando dinero de los Moretti para eliminarnos legalmente mientras los Moretti nos eliminan físicamente. Tengo el libro de contabilidad que prueba la corrupción de Pendleton.
Iba camino a entregárselo a un contacto en el Departamento de Justicia cuando me atacaron en la línea roja. Abigail lo miró fijamente. Ibas en un tren público con evidencia para tumbar a un fiscal federal. Nadie busca al jefe de la familia Castiglione en la línea roja a las 2 de la madrugada, dijo Leo, con una oscura diversión parpadeando en sus ojos. Excepto tú. Tú solo necesitabas una almohada. Leo extendió su gran mano callosa, envolviéndola alrededor de su muñeca, con el pulgar rozando su pulso. Fue un gesto profundamente íntimo y desprovisto de la maldad depredadora que Abigail normalmente esperaba de los hombres poderosos. Tú no te escondes, Abigail, dijo Leo con tranquilidad. Ocupas espacio. Te mantienes firme. Necesito eso ahora mismo, porque Pendleton sabe que estoy vivo y los Moretti saben dónde estoy. El ataque llegó en la 8ª noche, señalado no por una alarma, sino por la oscuridad absoluta. Una tormenta masiva se desprendía del lago Michigan, azotando las paredes de concreto del complejo. A las 2 de la madrugada, las luces se apagaron de golpe. Abigail, durmiendo en la suite de huéspedes sobre la bahía médica, esperó el zumbido de los generadores de respaldo. El silencio se extendió. 10 segundos. 30 segundos. Los generadores habían sido desactivados. Los disparos estallaron abajo. No era el estruendo cinematográfico de las películas de acción. Era el crujido mecánico y afilado de rifles tácticos con silenciador. Abigail arrojó el edredón. No buscó zapatos. Se movió en la oscuridad con una velocidad silenciosa que sorprendía a las personas que solo la juzgaban por su tamaño. Abigail sabía cómo distribuir su peso, cómo moverse sin pasos pesados. Abrió la puerta y se deslizó hacia el pasillo. El olor de yeso pulverizado y azufre ardiente ya subía por la escalera. Abajo, los hombres gritaban en italiano e inglés. Retrocedan a la base. Aseguren el paquete. Rugió la voz de Enzo sobre el estruendo. Abigail no corrió hacia la puerta principal. Corrió hacia la bahía médica. Si Leo moría, no tenía apalancamiento, ni protección, ni manera de salir de esa pesadilla. Abigail bajó por la escalera de emergencia a trompicones, con los pies descalzos golpeando el concreto frío. Cuando llegó al nivel del sótano, la puerta de acero de la suite médica estaba abierta. Enzo estaba arrastrando a un guardia que sangraba profusamente hacia adentro, disparando su arma de fuego hacia el corredor. Abigail agarró la pesada manija de acero de la puerta y la jaló cerrada en el momento en que Enzo y el guardia cruzaron el umbral, echando el cerrojo. La bahía médica estaba iluminada solo por el tenue y espeluznante resplandor verde de las señales de salida de emergencia y los monitores a batería conectados a Leo. Leo estaba sentado en el borde de la cama sosteniendo una pistola negra mate, con la cara pálida y tensa de agonía. La herida quirúrgica estaba sangrando de nuevo, empapando la camisa. Violaron el perímetro, jadeó Enzo, aplicando un torniquete en la pierna del guardia herido. Al menos 20 hombres, equipo táctico. Evitaron los sensores externos. Pendleton debió darles bloqueadores de frecuencia federales. Un golpeteo pesado y rítmico resonó contra la puerta de acero de la bahía médica. «Carga de detonación», gritó Enzo. «Al suelo». Abigail no se tiró al suelo. Abigail miró alrededor del cuarto, con su mente clínica procesando el entorno como un conjunto de herramientas químicas y físicas. Estaban atrapados. La puerta reforzada aguantaría las balas, pero no el C4. Enzo, lleva a Leo a la sala de radiología, ordenó Abigail. ¿Qué? ¿Las paredes están revestidas de plomo? Sí, pero... Hazlo, gritó Abigail, señalando la puerta adyacente pesada que albergaba la máquina de rayos X del complejo. Enzo no discutió. Cargó a Leo de pie. Leo apretó los dientes, apoyándose pesadamente en su lugarteniente, y entró tambaleándose a la sala reforzada. Abigail corrió a la esquina de la bahía médica. Aseguradas a la pared estaban 3 tanques de oxígeno masivos y presurizados, del tipo industrial grande utilizado para suministrar los ventiladores quirúrgicos. Abigail agarró una llave inglesa de acero pesada del kit de mantenimiento en el mostrador y comenzó a golpear violentamente las válvulas de latón de los tanques, arrancándolas completamente. El silbido del oxígeno puro y altamente presurizado llenó la sala, ensordecedor y violento. El aire se volvió denso y frío. «Abigail», gritó Leo desde la puerta de la sala de radiología. Abigail corrió hacia un carrito rodante que sostenía un desfibrilador. Desenchufó la máquina de la pared, cambiándola a batería. Abigail giró la configuración de voltaje al máximo.
Agarró las 2 paletas de choque pesadas, las cubrió con gel conductor, y las lanzó sobre la mesa quirúrgica de metal posicionada directamente frente a la puerta principal. El golpeteo en la puerta principal se detuvo. Un pitido electrónico de tono agudo resonó desde el otro lado. La carga de detonación estaba colocada. Abigail agarró un rollo pesado de cinta médica y lo enrolló apretadamente alrededor de los botones de descarga de las paletas, forzándolos en un estado de descarga continua contra la mesa de metal. Las chispas comenzaron a saltar de inmediato, crepitando con viciosa electricidad sobre la superficie conductora. Abigail se giró y corrió a la carrera hacia la sala de radiología. Los pulmones le ardían, sus piernas gruesas bombeando con una potencia aterradora. Abigail se lanzó por el umbral justo cuando una voz mecánica amortiguada desde el pasillo gritó: «¡Ejecuten!». Enzo golpeó la pesada puerta revestida de plomo y giró la rueda de bloqueo. La explosión fue una entidad física. No fue solo ruidosa. Fue una onda de choque que le sacó el aire de los pulmones a Abigail, incluso a través de las gruesas paredes. La carga detonadora voló la puerta principal de acero hacia adentro, introduciendo una chispa masiva a una sala confinada llena de oxígeno puro e incontaminado. El incendio termobárico resultante se extendió hacia el pasillo. La onda de choque sacudió toda la fundación de la casa, destrozando las luces de arriba y haciendo llover polvo sobre ellos. Dentro de la sala de radiología, todo era oscuridad absoluta. Abigail estaba en el suelo, con los oídos zumbando tan fuerte que le causaba un vértigo profundo y nauseabundo. Sintió manos fuertes agarrando sus brazos, jalándola hacia arriba. ¿Estás herida, Abigail? Respóndeme. La voz de Leo era un retumbo bajo junto a su oído. No, tosió Abigail, probando el polvo y el cobre en la boca. Estoy bien. Enzo entreabrió la puerta revestida de plomo. La bahía médica era una ruina humeante. La mesa de acero pesado estaba deformada. Las paredes de yeso estaban carbonizadas de negro, y el pasillo más allá estaba completamente en silencio. El equipo táctico había estado directamente en el camino de una explosión de oxígeno confinada. Nadie se estaba levantando de eso. Despejado, llamó Enzo, con el arma en alto. Jefe, se fueron. Leo no soltó a Abigail. Leo se apoyó contra la pared, deslizándose levemente a medida que sus fuerzas fallaban, jalándola hacia abajo con él hasta que ambos estaban sentados en el suelo frío de la sala oscura. Leo recostó la cabeza contra el concreto, con el pecho elevándose agitado. Leo la miró, con los ojos azules captando la tenue luz parpadeante de un fuego distante en el pasillo. Convertiste mi bahía médica en una bomba, respiró Leo, con una mezcla de asombro y agotamiento en el tono. Química básica, dijo Abigail, con la voz temblando violentamente mientras la adrenalina finalmente colapsaba. La combustión necesita combustible, oxígeno y una chispa. Yo proporcioné 2. Leo extendió la mano, cubriendo el lado de su mandíbula. Su pulgar limpió una mancha de hollín en su mejilla. Eres una mujer aterradora, Abigail Fight, murmuró Leo. Me dijiste que ocupo espacio, respondió Abigail, apoyándose en su mano a pesar de sí misma. El miedo había desaparecido, reemplazado por una extraña y pesada comprensión. Abigail había cruzado una línea que nunca podría descruzar. Supuse que debería asegurarme de que lo sintieran. 2 días después, la noticia llegó a las cadenas televisivas principales. Arthur Pendleton había sido imputado por cargos de corrupción federal después de que un paquete anónimo con libros de contabilidad fuera entregado en la residencia del director del FBI en Washington, D.C. Simultáneamente, el liderazgo de la familia Moretti fue diezmado por una serie de redadas brutales y altamente organizadas por todo Chicago. Leo Castiglione había recuperado su ciudad. Abigail estaba parada en el balcón del complejo del lago Geneva, con uno de los suéteres de cachemira de Leo puesto contra el frío. La amenaza había sido neutralizada. La guerra había terminado. Enzo la había informado 1 hora antes de que había un auto listo para llevarla de vuelta a Chicago, a un nuevo apartamento seguro pagado en su totalidad. Abigail era libre de irse. Escuchó el paso pesado de las botas detrás de ella. Leo salió al balcón, apoyándose levemente en un bastón, con la postura todavía imponente a pesar de las lesiones persistentes. El auto está esperando, dijo Leo tranquilamente, parado junto a ella, mirando el agua gris del lago. Abigail no lo miró. Miró hacia abajo sus propias manos descansando sobre la baranda de piedra. Manos capaces. Manos pesadas. Manos que le habían salvado la vida 2 veces. No creo que pueda volver a urgencias,
Leo, dijo Abigail suavemente. No creo que encaje más en esa vida. Leo giró la cabeza. El frío y despiadado jefe mafioso había desaparecido, reemplazado por un hombre mirando el único punto fijo en su caótico universo. Entonces quédate, dijo Leo, con el mando completamente ausente de su voz, reemplazado por una súplica ronca. Te debo una vida, Abigail. Déjame pasarla demostrándote que perteneces aquí. Abigail finalmente se giró para mirarlo. Vio la deuda de sangre en sus ojos, pero también vio algo mucho más profundo. Un respeto profundo e inquebrantable. Abigail no era solo una cautiva. Era su igual. Abigail cerró la distancia entre ellos, envolviendo los brazos alrededor de su cintura con cuidado de las costillas, y presionó la cara contra su pecho. Leo olía a madera de cedro cara, bergamota y lluvia. No me debes nada, Leo, susurró Abigail. Pero no me voy.